Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 139. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 14 de junio de 2023. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio en Google, antes llamada Google My Business y ahora conocida como Google Business Profile. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de cómo optimizar vuestras webs y vuestro contenido centrándonos en un tema muy específico, en los resultados indentados o resultados en sangría. Menudo nombre, pero bueno, vamos a centrarnos en ello y vamos a hablar un poquito más de cómo podéis, ya os digo, optimizar vuestra web. Pero antes, recordad que podéis suscribiros a la newsletter de Negocios Locales en lauraalfonso.com/newsletter. Y ya aprovecho la oportunidad para dar las gracias desde aquí a todo el equipo que organizó la WordCamp de Cartagena el fin de semana pasado. Tuve la oportunidad de participar, muchísimas gracias por haberme dado esa oportunidad y desde aquí un abrazo muy fuerte a toda la organización, a Miriam, a Diego y a todos los demás, porque es que siempre me voy a dejar algo. Y bueno, la verdad es que fue una oportunidad de conocer charlas súper interesantes, profesionales como la copa de un pino. Aprendí muchísimo y luego también tuve la oportunidad de conocer Cartagena y su cocina y probé los paparajotes, que no tenía ni idea de qué es, que es una especie como de torrija pero que la dividen en dos y en medio meten una hoja de limonero. La verdad es que fue un fin de semana estupendo que pude disfrutar muchísimo y conocer también mucho la ciudad, que es una ciudad muy bonita. Y os invito a que veáis las presentaciones en WordPress TV cuando las hayan subido, porque no tienen desperdicio. Así pues, muchas gracias nuevamente por la invitación y por todo el cariño que se notaba que estaba puesto en ese evento. Y vamos ya con el tema de la semana, que os lo anunciaba al principio del episodio. Vamos a ver cómo podemos optimizar los resultados y el tráfico en nuestra web a través de los resultados indentados o resultados en sangría. ¿Y qué es eso? Bueno, pues son aquellos resultados que vienen anidados normalmente en la primera página de Google, cuando estamos haciendo las búsquedas desde el ordenador. ¿A qué me refiero? Porque quizá todavía no queda claro. Pues es aquel resultado que aparece de un dominio específico y luego justo debajo aparece otro resultado de esa misma página web, pero viene un poquito formateado hacia la derecha, es decir, en sangría. Y normalmente esto suele suceder porque existen varias páginas de ese dominio que pueden responder a la misma keyword o intención de búsqueda del usuario. No obstante, si hay duda, no os preocupéis, porque en el artículo viene pantallazo de todo para que entendáis perfectamente de qué estamos hablando. ¿Y los resultados en sangría o indentados es algo común o poco común? Bueno, pues en este último mes, según la herramienta de SEMrush, en Estados Unidos casi en el 53% de las búsquedas han aparecido y en España en un 52% de las ocasiones. Nos podemos encontrar hasta 5 páginas con resultados indentados, pero solamente en un 2% de las queries, es decir, que normalmente es que haya 1 o 2 resultados indentados, que no tienen que ser en el mismo dominio.
¿A qué me refiero? Imaginemos que estamos buscando barbacoa y aparece un negocio, por ejemplo Macro, que te muestra su barbacoa y justo debajo aparece otra línea con una URL también de Macro donde informa de otro tipo de barbacoas, por ejemplo barbacoas eléctricas, y luego a lo mejor justo debajo aparece también de Macro barbacoas de carbón. Bueno, pues en este caso aparecerían dos resultados indentados para un mismo dominio, pero podría ser que para el término barbacoa apareciera Macro con un resultado indentado y luego, por ejemplo, apareciera Amazon con otro resultado indentado. Por eso lo que estoy diciendo es que los resultados en sangría normalmente oscilan entre 1 y 2, que es lo habitual, por eso no tienen que ser para el mismo dominio, puede ser en el caso de que haya 2, pues Macro y Amazon, pero en el caso de que aparezcan 5, pueden ser a lo mejor 2 para Macro, 2 para Amazon y un tercero para otro proveedor, o 5 independiente en diferentes dominios y URLs. Yo creo que queda claro. Lo que sí es necesario que diferenciemos es que los resultados en sangría son diferentes a lo que se conoce como site links. ¿Y qué es eso de site links? Son aquellos enlaces que suelen aparecer en el resultado que aparece en la primera posición cuando se hace una búsqueda de marca, tanto en móvil como en desktop. Ya os he dicho que los resultados en sangría solamente aparecen en desktop. Bueno, pues los site links pueden aparecer tanto en móvil como en ordenador y suelen ser en la primera posición cuando se hace una búsqueda de marca. Normalmente aparecen más en España, por lo que he visto, un 72-73% de los casos, y sin embargo en Estados Unidos suelen aparecer un 60% de las veces. Vamos con un ejemplo. Pues por ejemplo, si yo busco logística El Mosca, que resulta que cuando fui a Cartagena me di cuenta de que había un montón de camiones que se llamaban El Mosca, entonces ya me despertó la curiosidad. Bueno, pues si yo hago esa búsqueda de marca, logística El Mosca, me aparece la primera URL que enlaza a la home y justo debajo aparece enlaces a diferentes sitios de la página web, como puede ser delegaciones, transporte terrestre, trabaja con nosotros, transporte marítimo, y esos enlaces sí que vienen un poco formateados hacia la derecha, es decir, en sangría, pero en ese caso no estamos hablando de resultados indentados, sino de site links, porque son enlaces a diferentes sitios de la página web, porque estamos haciendo una búsqueda por marca y son resultados que simplemente complementan y ayudan a la navegación del usuario. Así que esta parte quería dejarla clara para que no confundamos los site links con los resultados en sangría. Y vamos a ver qué tipo de resultados en sangría nos podemos llegar a encontrar. Para ello me voy a hacer eco de una clasificación que hizo Lily Ray, que es una SEO de Estados Unidos, que me pareció muy interesante, que luego se fue complementando con el feedback que iban dando los diferentes lectores de su contenido. Y con toda esta información que he agrupado, creo que ha resultado una información muy interesante, porque podemos encontrarnos 5 tipos de resultados en sangría, donde los que más nos van a interesar arreglar, ya os digo, arreglar, son el primero y el segundo. Vamos con ello. El primero es un resultado indentado que aparece cuando Google encuentra que hay un dominio con mucha autoridad, pero que tiene diferentes contenidos que pueden responder a esa pregunta del usuario. Es decir, estamos hablando contenido que se canibaliza entre sí. Y os pongo un ejemplo. Si yo busco en Google columpios de jardín, uno de los resultados es de Amazon, que pone en el title columpio jardín, pero justo tiene un resultado en sangría debajo de él que es columpios de porche jardín. En este caso, Google identifica que Amazon tiene 2 URLs que pueden responder a esa intención de búsqueda del usuario. Como vemos, es un dominio con mucha autoridad y tenemos URLs dentro de ese dominio que pueden responder a esa intención de búsqueda del usuario. Es decir, que son contenidos que se canibalizan entre sí.
Y la canibalización ya hemos visto en alguna ocasión que no es del todo buena. Segunda opción, se produce cuando hay una consulta navegacional, es decir, cuando se está buscando una marca en concreto y Google entiende que la web de esa marca tenga mucha o poca autoridad, hay varias URLs que pueden dar respuesta. Si os dais cuenta, es muy parecido al caso anterior. En este caso, pongo como ejemplo ejercicios de fuerza mujer, Men's Health. Entonces, yo estoy buscando realmente que me muestre resultados de esta revista que se llama Men's Health y me da como primera opción el entrenamiento de fuerza para novatos, así debes empezar, y luego me aparecen 3 opciones que vienen en sangría. Uno es el mejor entrenamiento con mancuernas para casa o gimnasio, luego tengo otra opción que es entrenamiento de fuerza completo y corto para músculos y la tercera opción es el mejor entrenamiento full body de fuerza y sus ejercicios. Es decir, que en este caso Google identifica que hay 4 contenidos que a mí como usuario me pueden interesar y están respondiendo a la misma intención de búsqueda. Como tercera opción tendríamos cuando Google muestra contenido que puede responder a diferentes intenciones de búsqueda en función, en este caso, de la fase en la que se encuentre el usuario. A lo mejor en un caso puede mostrar información más de investigación y en otro caso puede mostrarnos como resultado intentado una URL transaccional. Os pongo un ejemplo. Busco microblading, que es esa especie de tatuaje que se hacen ahora las mujeres en las cejas. Bueno, pues como primera opción me muestra un artículo de Clara.es donde explica qué es el microblading. Pero como segunda opción y ya intentado, aparecen las 5 fotografías del antes y después para que te decidas. Lo dice exactamente así. Entonces ahí la intención de búsqueda del usuario es diferente. No solamente quiere informarse ya del qué, sino de cómo quedan los resultados. Gracias a este último resultado, lo que hacemos es que el usuario vaya bajando por el embudo de ventas del negocio. Entonces, si tú para una determinada query tienes URLs informacionales y también transaccionales, puede que Google muestre las dos. Y eso no tiene nada de negativo, porque de hecho el blog normalmente tendemos a mostrarlo en búsquedas informacionales y desde allí enlazamos a las transaccionales. Por tanto, un buen enlazado interno le ayuda a comprender a Google cuáles son los resultados en sangría que debería mostrar para una determinada query y por tanto mostrar resultados informacionales de navegación, transaccionales, de comparación. Así que eso no estaría mal, porque lo que podría provocar precisamente es que se incrementara el tráfico. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. En nuestra web, porque le vamos derivando de un tipo de intención a otro. Así que en esos casos lo bueno es que ocupamos más resultados de la SERP y al estar respondiendo a diferentes opciones e intenciones de búsqueda del usuario podemos incrementar, ya os digo, el tráfico.
Siguiente opción es cuando Google encuentra en nuestra web contenido evergreen, es decir, contenido que no caduca, y otro más reciente sobre una determinada temática. Aquí es interesante ver cómo evoluciona el algoritmo en base a lo que se denomina QDF, Query Desert Freshness. ¿Qué es esto? Google lo que siempre dice es que intenta mostrarle al usuario información lo más fresca y lo más reciente posible. Pero ya os digo que los resultados intentados a veces ofrece contenido evergreen, que no caduca, es decir, no es súper fresco, y contenido lo más fresco posible. ¿Y qué ejemplo tenemos en este caso? Pues mira, uno de mucha actualidad, las elecciones en España. Si yo busco eso, me aparecen resultados de Wikipedia, donde me habla en un primer artículo de, que las elecciones generales es un momento donde los ciudadanos eligen a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado, es decir, mera información, y es algo totalmente evergreen. Eso sucede cada vez que hay elecciones. Pero luego, como resultado indentado, aparece información de un artículo también de Wikipedia, donde nos habla de las elecciones generales de este 23 de julio. Así pues, como vemos, aquí Google está mostrando los dos tipos de queries, las evergreen y las más frescas, es decir, las más recientes. Y luego ya nos encontramos con el último caso de resultados con sangría, que es cuando Google identifica que hay contenido que responde a las diferentes W. Las W son aquellos resultados que responden a las preguntas de what, when, why, how, es decir, aquellas expresiones en inglés que tienen un W y que son las de qué, cuándo, por qué, cómo. En este caso, Google muestra para un mismo dominio diferentes contenidos porque están relacionados entre sí. Pueden formar lo que se llama un clúster. Y os pongo un ejemplo. Imaginemos que buscamos semilla de chía, beneficios. Bueno, pues en este caso me aparece una URL que es de Green Planet Shop, donde el primer resultado son los 10 beneficios de la semilla de chía. Es decir, ahí me está respondiendo el qué o el por qué de las semillas de chía. Y luego, como resultado sangrado, tengo claves para consumir chía, recomendaciones, etcétera. Entonces ahí me está respondiendo al cómo. Realmente no es contenido que se esté canibalizando entre sí, sino que es contenido que se está complementando. Así pues, ya hemos visto los 5 tipos de contenido ensangrado que podemos encontrarnos en los resultados de Google. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues más o menos ya os lo he ido adelantando. A priori, desde luego parece interesante tener resultados indentados en la página de Google. ¿Por qué? Porque ocupamos más espacio, entonces nos da más presencia en la SERP y así tenemos más visibilidad y más opciones de que el usuario haga clic. Y si el usuario hace clic, ya le llevamos a nuestra web, tenemos más tráfico y oye, a lo mejor hasta podemos conseguir más ventas. Sin tráfico, desde luego, no vamos a conseguir ventas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es interesante cuando las URLs, por un lado, se están complementando, como acabamos de ver, cuando las semillas de chía nos explica el qué, el por qué y el cómo tomarlas. Al final, aquí tenemos un clúster de contenidos, no se está canibalizando, por tanto, es interesante. En los casos en que tengamos URLs con contenido evergreen y contenido más reciente, y máxime cuando estamos hablando de temas de actualidad, eso también es interesante, porque por un lado le podemos dar información contextual al usuario y por otro lado la información más reciente, así que eso también puede ser positivo a priori. Y luego ya también tenemos la otra opción, que es cuando tenemos contenido que responde a las diferentes intenciones de búsqueda del usuario y por eso le vamos moviendo, como comentábamos anteriormente, por el embudo. Es decir, que podemos tener URLs que respondan a esa intención de búsqueda informacional, luego resultados que respondan a una intención de búsqueda de comparación cuando están buscando diferentes opciones y luego esa intención de búsqueda más transaccional, donde hablamos ya a lo mejor del producto que pueden comprar con nosotros. En esos casos no hay problema y genial que tengamos resultados indentados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando al final tenemos resultados indentados porque es contenido que se canibaliza entre sí, y aquí volvemos al ejemplo de columpios de jardín o por ejemplo barbacoas, quizá no es muy positivo tener esa presencia.
Porque ¿qué ocurre si los usuarios clican en uno de esos enlaces y a lo mejor la información no está completa y se complementa con la otra? A lo mejor le estamos dando señales a Google de que tu contenido no es de calidad y puede redundar al final en una caída de posiciones. Y aquí es donde vamos al kit de la cuestión, donde Gary Ilse, que es de Google, nos ha dicho esta semana que en el caso de que tengamos resultados indentados, puede ser interesante consolidarlos para mejorar la clasificación en una query específica. Es decir, que cuando tenemos páginas que se canibalizan entre sí para una intención de búsqueda, lo que nos recomiendan desde Google es que las consolidemos. ¿Y por qué? Por un lado, porque se reparte la fuerza entre los dos sitios y además podemos no tener contenido realmente completo en una opción o en otra. Si lo consolidamos, a lo mejor le ofrecemos una mejor solución y ese artículo sube. Y aquí me hago eco de una tabla de Search Engine Land, que os dejo enlace en las notas del programa, donde nos dice dónde se va la tasa de clic en función de la posición que tienes en la SERP. Entonces, si tenemos la primera posición, resulta que el CTR va entre el 28 y el 40%. Si estamos en la segunda posición, el CTR, la tasa de clic, es del 16 al 18. En la tercera opción, del 10 al 11%. En la cuarta posición, del 7 al 8%. Y en quinta posición, 6% o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate que tenemos que un resultado está en la segunda posición y el resultado indentado en la tercera. Es decir, que tenemos entre un 16 y un 18% de CTR por la segunda posición y entre un 10 y un 11% por estar en la tercera posición. Es decir, que estaríamos sumando en el mejor de los casos un 29% de tasa de clic. Si lo consolidas y puedes subir a primera posición, resulta que la primera posición se lleva entre el 28 y el 40% del clic. Si os dais cuenta, tener más espacio, más visibilidad en la SERP en segunda y en tercera posición nos va a dar menos clic que si tenemos menos visibilidad, pero sí en una posición mejor. ¿Entendéis? Aquí en una primera posición podemos llegar hasta un 40% de tasa de clic y si estamos en la segunda y tercera, segunda y tercera, podemos tener como máximo un 29%. Por eso, Google nos está diciendo que es interesante que cuando haya contenido que se canibalice entre sí, que lo consolidemos porque eso nos va a traer mejor resultado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hay que tener es un buen calendario editorial y saber de qué temas vamos a tratar a lo largo de un periodo amplio de tiempo para evitar esas canibalizaciones. Cuando ya tenemos mucho contenido desarrollado, ¿cómo detectarlo? Bueno, pues ahí, a través de extracciones de Google Search Console, puedes saber qué páginas están respondiendo para la misma query o intención de búsqueda. Entonces ahí ya identificas contenido canibalizado que debes consolidar. Por otro lado, tenemos también herramientas como las de SEMrush que coges y metes tu dominio y te puede decir cuáles son las keywords para las que aparecen resultados indentados. Entonces esa también es una alternativa muy fiable y ya sabéis que con SEMrush tenéis aproximadamente una semana de prueba gratuita. Una vez identificado, ya lo que tenéis que hacer es coger esas URLs y consolidar la información. Normalmente es interesante derivar la URL que menos tráfico tiene o menos presencia y consolidarlo en aquella que tiene mejor posicionamiento. Luego hay que trabajar los clústeres de contenido con toda esa información semánticamente relacionada y que la complementa, como veíamos antes, con los qué, cómo, por qué. Aquí, para hacer bien ese clúster de contenido, importante optimizar el enlazado interno y que los ancortés o los textos anclas estén bien puestos e incorporen las palabras clave. Por supuesto, también optimizamos los titles, las metadescripciones y con eso ya tenemos muchísimas mejores opciones que no tengamos resultados en sangría en la parte de contenido que se canibaliza. Y de esa manera podemos subir posiciones y al subir posiciones ya estamos
vamos viendo que la tasa de CTR mejora. No es tan importante tener más de un resultado, sino que un resultado en una mejor posición, como acabamos de comentar. Espero que os salga. Si no, decidme si queréis que hagamos una sesión o un curso específico, que ya me lo habéis pedido, pero es que todavía no me ha dado tiempo, de temas de seguimiento. Pero si realmente os sigue interesando, escribirme de vuelta y dejármelo en comentarios, y de esa manera preparamos un contenido para la vuelta de verano para que sepáis hacer esto y muchas más cosas a la hora de medir vuestro posicionamiento. Como veis, un episodio muy interesante donde nos hemos centrado en lo que es la parte de la web, porque la web también es un factor relevante a la hora de posicionar vuestro negocio local, y a veces nos olvidamos. La ficha es importante, pero cuando todos tenemos ya la ficha bien optimizada, donde podemos empezar a marcar las diferencias también es en la web. Así que esto es importante. Así que espero que se me haya entendido muy bien y sobre todo que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify. Dejadme, que siempre me viene muy bien y eso me ayuda a subir posiciones, y al subir posiciones tengo más visibilidad, llego a más gente y bueno, pues capitalizo todo este esfuerzo que estamos haciendo. Recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Amazon Music. Y si queréis saber más de cómo posicionar vuestro negocio local para conseguir más clientes y más negocio, recuerda que en lauraalfonso.com/cursos tenéis varios videocursos donde os explico muchísimas cosas para que mejoréis la visibilidad de vuestro negocio local. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!